Hola, buenas tardes, bienvenidos a La Tarde. En este caso, mi nombre es Diego Morán, está con Agustina Rivas, haciéndoles compañía. Muy bien, más feriado que nunca, recién dije, y haciendo ¿no? el aguante, muy feriado, está para quedarse un poquito en casa y mirarnos, porque claro, el tiempo para atrás. Para atrás, lunes, cerca de fin de año, lluvioso, pero tenemos muchas noticias por delante. Esta es la primera. Y esto es alerta en C5N porque hay una última información con respecto al paradero del submarino Ara San Juan. Una información que procede de la Marina de Estados Unidos. Habría detectado ruidos. Ustedes saben que en los últimos días, hoy es el quinto día en que se lo está buscando intensamente. Bueno, las inclemencias climáticas habían imposibilitado detectar fehacientemente los ecos. Había algunas dudas con respecto de si se habían podido comunicar o no. Lo cierto es que hay 7 países que están contribuyendo para la búsqueda del Ara San Juan y en principio decir que uno de estos submarinos que ha enviado a Estados Unidos habría podido detectar ruidos, cadenas en concreto. Son ruidos posiblemente del submarino desaparecido en la costa argentina. 2 sistemas de sonar de barcos de la Armada Argentina detectaron sonidos que podrían ser herramientas golpeando el casco del submarino. Esto según lo informó un funcionario de la Armada estadounidense familiarizado con la asistencia de los Estados Unidos en la búsqueda de este submarino argentino. Insistimos, la información viene de los Estados Unidos porque de allí se generó la fuente, pero serían barcos de la Armada Argentina los que detectaron sonidos que podrían ser herramientas golpeando el casco de este submarino. Bien, hablábamos de la ayuda internacional que ha llegado muy rápidamente para tratar de barrer y que ya se ha dicho, ¿no? Se hizo en un 80%, una superficie de casi 500.000 de kilómetros cuadrados. Por el momento no se han tenido mayores especificaciones. Esto en caso de confirmarse, de acuerdo a la información que difundió la cadena internacional CNN, bueno, sería la primera de las señales, ¿no? Porque también vamos a estar hablando a lo largo de la tarde respecto de las posibilidades de supervivencia. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer debajo si es que están sumergidos? Si efectivamente, como se ha dicho también más temprano, bueno, hubo una avería en las baterías. Son 960 baterías las que permiten que esté en funcionamiento, ¿no? Este submarino, pero en principio decir esta información, ¿no? Que se habría detectado entonces ruidos por parte, como bien decías Diego, de submarinos argentinos, pero con ayuda también de la Marina de los Estados Unidos. Quienes conocen del tema dicen que esto es casi parte del protocolo. Cuando un submarino tiene problemas, hacen esto de golpear con herramientas el propio casco, justamente porque sospechan que alguien los está buscando desde más arriba. Por lo tanto, en ese sentido existe esa posibilidad, esperemos que cierta, acerca de sonidos que vienen desde el fondo del mar. Hubo una avería que se supo en estas últimas horas, una avería en el sistema eléctrico de este submarino. De esto nos enteramos hace minutos en una conferencia de prensa del vocero de la Armada. Vamos con las tareas de rastrillaje en la zona. Las condiciones meteorológicas siguen muy adversas. Hoy habrán visto en las imágenes que se están pasando las condiciones en las que están trabajando todos los buques. Por eso hablábamos de una reducción en las posibilidades de poder visualmente tener un contacto, y con los sistemas radares también se ven disminuidos por las olas y el estado de mar, que también, como veníamos diciendo, al mantenerse del mismo sector el viento durante varios días, eso hace que la altura de ola ya estemos superiores a la que teníamos ayer. Y lo que es fehaciente es que el comandante, posterior a haber informado de alguna avería, un sistema eléctrico o lo que sea, él informó que venía en inmersión navegando normalmente. Eso es lo que tiene que quedarnos y no podemos asociar avería con emergencia, digamos. El comandante informó en la última comunicación satelital que venía navegando en inmersión a 5 nudos hacia Mar del Plata.
Bien, avería no es emergencia, es lo que dice el vocero de la Armada, es decir, admitiendo que efectivamente hubo un problema eléctrico, pero que no por eso es un sinónimo de desastre. Sin ir más lejos, aclaró en esta conferencia de prensa que ese mensaje, contando la avería, no fue el último. De hecho, vinieron otros, mucho más calmos. La cuestión es que entre esta noticia de una avería que en algún momento hubo, que no significa emergencia, y esto de haber escuchado sonidos que podrían ser herramientas golpeando contra el casco del submarino, bueno, mantienen, gracias a Dios, la esperanza de que todavía estemos a tiempo. Vamos a ver qué está pasando en este momento en la sede de la Armada, donde está Bernardo Mañago. Bernardo. Diego, muchas gracias. A las 4 de la tarde va a ser el próximo parte informativo del vocero de la Armada. Va a haber uno a las 4 de la tarde y otro a las 8 de la noche. Está previsto, sin embargo, que si hubiera alguna novedad de urgencia, con urgencia de ser comunicada, se haría inmediatamente. No se ha pronunciado oficialmente la Armada sobre la posibilidad de que se hayan escuchado ruidos, como reveló la CNN. Aparentemente la filtración vendría de uno de los miembros de la Marina de Estados Unidos, familiar de un miembro de la Marina de Estados Unidos, que están involucrados, afectados al operativo, y que habrían sido registrados estos ruidos, siempre según la información de la CNN, habrían sido registrados por 2 buques argentinos, y en estos momentos, decimos todo en potencial, pero la información ya hay que hacerla pública, el área de búsqueda sería de unos 60 kilómetros cuadrados aproximadamente, donde se estaría tratando de dar con el submarino, que en caso de verificarse que estos ruidos efectivamente proceden del Ara San Juan, estaría prácticamente ubicada en el sector donde se comunicó por última vez la semana pasada. Realmente son horas muy dramáticas, porque en caso de que el submarino esté sumergido efectivamente, bueno, los tiempos se van agotando. Recordemos que el tiempo de aire garantizado es de aproximadamente unos 7 días en caso de que el submarino no pueda volver a emerger para renovar el aire que tiene dentro del habitáculo. Normalmente se establecen 2 comunicaciones por día con la base. El submarino tiene por protocolo 2 comunicaciones por día. La última fue el miércoles pasado. El tiempo de aire garantizado sería de hasta 7 días, con lo cual estamos aproximadamente en 5 días y un poquito más. Recordemos que en las últimas horas llegó al país, en el día de ayer, una campana y un equipo de rescate enviado por la Marina de Estados Unidos, con el cual se podría intentar un descenso hasta el submarino eventualmente para rescatar a los tripulantes. La campana tiene capacidad para unos 16 tripulantes aproximadamente, pero todavía, porque no pudo ser acondicionada, está siendo ensamblada en Comodoro Rivadavia, todavía no se sabe cuándo va a poder zarpar. Seguramente va a ser en el primer momento en que se pueda hacerlo, ¿no? Apenas esté lista se va a estar zarpando a pesar de las condiciones climáticas. Esto es lo que, según nos decía el vocero de la Armada más temprano, y lo ha reiterado a lo largo del día, está complicando más la búsqueda. El hecho de que las condiciones climáticas son realmente muy, pero muy adversas. Vientos de hasta 80 kilómetros por hora, olas que van de los 6 a los 10 metros, que impiden además que los buques utilicen correctamente los sistemas de sonar. El sistema de sonar, de acuerdo a lo que nos explicaban, está ubicado en la parte delantera, en la proa del barco. Si el barco se dispone, de frente a las olas, ese sistema de sonar puede ser afectado, con lo cual tienen que ser ubicados de costado, es decir, capeando lo que se entiende en términos náuticos como capeando el temporal, pero esto perjudica el operativo de búsqueda. Lo mismo con los aviones que están participando del operativo, que no han suspendido sus tareas, pero la nubosidad en la zona dificulta realmente la posibilidad de que, por ejemplo, se pueda visualizar el submarino en caso de que esté en la superficie, por ejemplo, impedido de comunicarse. Esas son las novedades. Aquí en el edificio Libertad está el jefe de la Armada, está también el ministro de Defensa, Oscar Aguad, desde temprano siguiendo las alternativas de la búsqueda, que, como les decía, espera que se puedan mejorar a partir de que mejoren también las condiciones climáticas. Se espera en las próximas horas, probablemente a partir de mañana, pero hay una gran expectativa puesta sobre todo en esta noticia que ustedes adelantaban hace un momento sobre la posibilidad de haber escuchado ruidos que podrían provenir del submarino de San Juan.
Bernardo, sabemos que familiares, bueno, el grueso de los familiares de los tripulantes están en este momento en Mar del Plata. De hecho, el presidente Macri está viajando en este momento desde Chapadmalal, por tierra, lógicamente, a la base naval ahí en Mar del Plata, hasta el puerto, lógicamente. ¿Familiares en Buenos Aires hay? ¿Hubo presencia o está previsto que la haya ahí en la sede de la Armada? No. Por lo menos acá en el lugar, además no se ha informado, pero en el lugar no hay, por lo menos que nosotros tengamos información, no hay familiares reunidos en este lugar. Sí, hay familiares que fueron trasladados a la base de Mar del Plata para recibir esta tarde la visita además, recibiendo esta tarde la visita del presidente Macri. Están siendo contenidos desde que comenzó ya, bueno, esta vigilia en la base naval de Mar del Plata. Por otro lado, hay varios escenarios. El operativo de búsqueda está siendo coordinado no desde Mar del Plata, sino desde la base de Puerto Belgrano, en Punta Alta, en Bahía Blanca. Y además está trabajando también desde Comodoro Rivadavia. Hay un enorme operativo dispuesto para tratar de encontrar al submarino lo antes posible. Y la Armada todavía a esta altura no descarta ninguna hipótesis de lo que haya podido ocurrir. Como ustedes decían al principio, el capitán del submarino informó sobre una falla en las baterías, en la última comunicación que tuvo con la base, lo cual no implica necesariamente que ese haya sido el inconveniente, pero lógicamente es un factor a tener en cuenta, ¿no? El submarino, de haber seguido su curso por la superficie, por ejemplo, si hubiera estado impedido de comunicarse, debería haber arribado al puerto de Mar del Plata en el día de hoy, teniendo en cuenta la distancia, lo cual aumenta la preocupación, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a estar al tanto de lo que allí ocurra. Gracias, Bernardo, muy amable. Por nada. Agustina Rivas tiene más testimonios que nos permiten entender un poco más acerca del tema. Vamos a tratar de conocer sobre un tema que nos excede a todos, ¿no? No pasa todos los días. Hace 30 años que no hay un operativo de esta magnitud. Vamos a presentarlo. Está con nosotros Horacio Calderón. Él es ex representante del astillero que fabricó el submarino, ¿no? Así que por lo tanto nos vas a poder aportar muchísimos datos. Bueno, exactamente. Bueno, el astillero Manuel Domecq García tenía fabricando, bajo fabricación, 3 unidades de submarinos TR-1700 que serían iguales a los 2 submarinos con los cuales cuenta la Argentina. Uno es el Ara Santa Cruz, que está averiado, que está en reparación en este momento, y otro es el Ara San Juan, que está desaparecido. Los submarinos, estos que estoy mencionando, llegaron de Alemania, ya construidos. Yo fui representante de estos astilleros en Kuwait, Arabia Saudita y Libia, por lo cual tuve que estar en conocimiento de todo su funcionamiento, sus manuales, cómo se despliega, etcétera. Y bueno, por supuesto, uno conoce. Yo formo parte de la familia naval, además, porque mi padre fue oficial de la Armada. Uno conoce más o menos cómo suceden estas cosas, ¿no? Es la primera vez que realmente hay un episodio de esta naturaleza con un final tan complicado, ¿no? Porque en una fase crítica. De hecho, ha habido incidentes antes que se solucionaron. Por ejemplo, en el año 2009, Lara Santa Cruz, que es el que está en reparaciones, tuvo una avería que podía haber sido muy seria. Eso se lo subsanó en Ushuaia. ¿Qué avería había tenido? Había tenido una avería en el sistema hidráulico de inmersión y en el cabrestante, ¿no? En ese momento ahí me perdí. Claro. El sistema, sí, calculo, lo primero es lo que permite que baje o no, el cabrestante es una cuestión que se maneja sobre todo en superficie. No, me refiero al sistema hidráulico, etc. El hidráulico, claro, obviamente, claro. ¿no? Y lo otro, hubo que hacer lo que se llama flashing, que es cambiar todo el aceite. Eso se hizo en Ushuaia. Después el submarino volvió a su base natural y hubo otro incidente que no está públicamente registrado, que le pudo realmente costar un gravísimo problema, pero estaba navegando en la plataforma argentina con una profundidad de no más de 200 metros en ese momento. O sea, en estos dos casos pudieron volver a un puerto para que sea refaccionado, etcétera. Pero ¿hubo algún otro caso, claro, en el caso como no. donde están perdidos, o a los que no tienen comunicación con la base? Por eso en ese caso yo estuve asesorando a la entonces ministra Neila Garré, ad hoc, fue un asesoramiento ad hoc que surgió en el momento, sobre cómo manejar la crisis con el submarino que supuestamente podría averiarse y que se averió. Y luego del incidente que yo acabo de comentar, se ordenó sacar del servicio activo al submarino y enviarlo a reparación, donde se encuentra en este momento. No hay registros históricos
de que haya ocurrido una tragedia similar acá en la República Argentina. Lo más remoto que tenemos a nivel mundial fue el caso del submarino ruso. Sí, recuérdanos en qué terminó. Eso fue hace 5 o 10 años, ¿no? Fue una catástrofe terrible, ¿no? Pero el tema es el siguiente. Yo estaba escuchando las últimas novedades y yo le comentaba a Tuni Coleman justamente que uno de los métodos más rudimentarios y convencionales que hay, cuando se carece la posibilidad de lanzar las sonoboyas para que puedan, estos dispositivos para que puedan captarse inmediatamente de satélites, es golpear con masas o con cadenas o lo que fuera, poner a la tripulación a golpear para que los barcos de búsqueda detecten eso. Ese ruido. Esa sería la última información, ¿no? Aparentemente lo que se habría escuchado es ese golpeteo que usted menciona. Claro, lo cual esto no... a ver, es una esperanza. Pero uno tiene que ser muy realista y además frente a noticias que yo estimo que son contradictorias entre quien es el vocero oficial de la Armada acá en Buenos Aires, el capitán Balbi, que es un marinista, y el vocero de la base de Mar del Plata, que es la base natural de los submarinos. Sí, ¿no? No ayudó mucho esto del fin de semana, que fue una noticia que en su momento la dimos nosotros, porque la dijo el vocero oficial, ¿no? Que había habido 7 intentos de comunicación con un teléfono satelital, comunicaciones que no pudieron ser atendidas, pero que daban algo de esperanza. Todos lo vimos como una buena noticia. Y hoy nos enteramos que, haciendo un análisis pormenorizado, resulta ser que ninguna de esas 7 comunicaciones vinieron del submarino. Entonces yo hoy me preguntaba, ¿no? Digo, ¿y es necesario que vayan contando la información parcial, ¿no? Haciendo que haya mucho entusiasmo? No quiero imaginarme los familiares para después decirles, no, ¿saben qué? No era el submarino. Esa es una muy buena pregunta, grave, Diego, ¿no? Muy buena pregunta, y yo tengo que ser muy concreto en la respuesta. Quien originó la difusión de esto ha cometido un error enorme, porque no se puede, crear una situación de aliento, como estás refiriendo, a la familia, para luego decirle que están frente a una situación crítica. Y si no se lo dice, ellos lo saben. ¿Por qué? Porque el hermano de la tripulante que está en el submarino, la única mujer tripulante en el submarino, fue advertido por ella de que el barco tenía problemas. Los problemas que se hicieron públicos fueron problemas de comunicaciones. Tenía un problema en la antena que está en la superficie de la torre del submarino. ¿Pero cuándo tuvo ese problema? Antes de salir de Ushuaia. Inmediatamente antes de... Esto fue un problema, digamos, de comunicaciones. Y después, yo sospechaba que podría haber un problema con las baterías, porque eso también ocurre. Este es un barco que hay que aclarar que fue puesto a nuevo con material que se obtuvo, no es material moderno que se trajo a Alemania, por ejemplo, en 2007, hasta 2014. No. Estuvo 7 años parado este submarino, que nos cuentan nosotros, ahora no somos expertos, nos enteramos de muchas cosas por esto que pasó, pero estuvo 7 años parado para hacerle esta reparación que le dicen de media vida, ¿no? De media vida, pero cuidado, pero llevando el submarino no a la tecnología del siglo XXI, sino que llevarlo a la tecnología que teníamos en el año que fue construido. Como cuando era 0 kilómetros. Claro, es decir, esas averías tienen que ver con el tiempo de uso del submarino, falta de mantenimiento. ¿Es habitual que tengan estos problemas? Bueno, este submarino yo tengo entendido que no tiene mantenimiento desde hace 2 años. Ahora se le hizo... ¿Pero eso es normal? ¿No es normal? La verdad que yo veo que hay últimamente muchos ajustes en materia presupuestaria que impiden desarrollar cierto tipo de reparaciones, mejoras, etcétera, para ser muy concreto. Pero además, obviamente hay yo creo un problema acá de comunicación con la audiencia que está siguiendo de cerca los acontecimientos. Es decir, no se puede asegurar absolutamente nada, pero hay que exponer los escenarios más probables. ¿Qué sucede? Si el submarino en este momento está en el lecho del mar y los tripulantes no utilizaron las maniobras de escape que hay, que se las puedo explicar, es porque el submarino está más abajo de 70 metros. Entonces, la campana esta que se está ensamblando, que esperemos llegue a tiempo, puede tener una profundidad de más o menos, para que ustedes se den una idea, 600 metros. ¿Qué hace? Baja la campana. ¿Es esta? Esa sería la segunda, ¿no? Porque enviaron 2. Hay una que sí llega a 600 y otra que se queda más arriba. Exactamente. Bueno, hay una campana, que por lo menos que yo tengo entendido, que es la de 600 metros, que es la que sirve, que hace, baja la campana, hace como si fuera un efecto, supongo, con magneto o sopapa, sobre la escotilla,
¿no? Entonces, no sé si ustedes vieron la famosa película La Casa del Octubre Rojo, o No la recuerdo. recuerdan, bueno, cuando rescatan a una de las unidades submarinas, a los tripulantes con esa, o intentan hacerlo, en realidad con un mini submarino. Hace ¿eh? un vacío. Hace un vacío, entonces se abre la escotilla, sube, por ejemplo, en este caso, la cantidad, que son muy pocos, no alcanzaría los 44 que hay a bordo, ¿no? Subirán a los tripulantes que quepan ahí. De a 16. Claro, mencionó. bajarán de nuevo, ¿no es cierto? Y subirán a cada uno de los grupos, suponiendo que ellos estén en este momento con vida. Que estén o no con vida es una especulación, pero hay que tener en cuenta todos los escenarios. Horacio, si tenemos en cuenta esta posible avería de las baterías, ¿no? ¿Eso permite que el submarino emerja o se mantiene en el lecho? No, depende que puede haber ocurrido. Si hubo una emanación, por ejemplo, el hecho de que el submarino pudiera estar en una situación extremadamente crítica, yo no quiero ser tampoco letal en mis afirmaciones, podría deberse a una irrupción de una vía de agua que puede ocurrir, para que ustedes se den una idea, por ejemplo, en un centímetro, en un agujero de 1 centímetro pueden entrar por hora una cantidad importante de metros cúbicos. Sí, cualquier fisura, calculo. Cualquier fisura y mucho menos. Algo... La vía de agua sería una posibilidad. Pero esto que dicen de la avería en el sistema de baterías, ¿qué puede tener distintos niveles de gravedad? Depende de cuál sea. Porque Pero por uno imagina supuesto, problemas de baterías, poder de algo que Pero sea muy por simple de supuesto. resolver o algo catastrófico y en el medio todas las variantes. Además que las baterías cuando tienen problemas despiden o gases, que eso es común que suceda eso, pero son baterías relativamente nuevas, pues estas baterías no tienen tanta antigüedad. Hay que ver que este barco fue cortado como si fuera una banana por la mitad. A la mitad. Colocaron... La famosa reparación de media vida que duró 7 años. Las baterías son 960 baterías de, si no me equivoco, 1 tonelada cada una. Recién el vocero, que habló a la mañana, contaba que esta avería en el sistema de baterías fue informada, que incluso aclara, fue informada, incluso después hubo otra comunicación, es decir, que no es que fue informado en el último contacto y después nunca más supo nada, no. Fue informado, al tiempo hubo otra comunicación en donde ya no se hacía referencia a esa avería y lo que dijo, no recuerdo el término exacto, ¿no? Lo vimos en la nota, pero dijo, no dijo las palabras exactas, pero dijo así como, es un problema, pero no es algo fatal. Bueno, yo creo que quien habló, sobre todo el capitán Balbi, es submarinista. O sea, él sabe de qué se trata esto. Quien informó que había un problema con las baterías resuelto, según se dice oficialmente, porque esto hay que hablar con la palabra oficial en esto, para no especular, afirman que el capitán, el comandante, dijo que era un tema resuelto y que seguía rumbo a su destino natural, que era Mar del Plata. Sí, así todo hicieron una suerte de cambio de ruta, ¿no? Como para que sea una vuelta un poco más directa, a partir de este inconveniente que habían tenido. Exactamente, lo que yo creo que acá se podría llegar a haber cometido un error en el sentido de no desplegar de manera inmediata algún tipo de barco o barcos de apoyo por si esta unidad tuviera problemas. Obviamente la Argentina no tiene capacidad para rescate submarino, para búsqueda de rescate submarino, no lo tenemos. No lo tenemos. Claro. Y de acuerdo a los recortes que se están haciendo, no sé si algún difícil día... que lo haya. ¿Y qué pasa con el sistema de oxigenación, no? Los ojos están puestos ahí, ya llevan 5 días y se habla de 7 días, ¿no? De supervivencia con el oxígeno. Bueno, 7 días, estamos hablando 24 horas, saquemos la cuenta, por 7, ¿no? O sea, ya estamos más o menos llegando a las 160 horas. El barco, por manual, tiene capacidad para 100 horas. Ahora, ¿cómo se alargan las 100 horas? Hay una sustancia que se llama carbón soda. Eso está contenido en algunos pequeños toneles o latas. Eso se va esparciendo en el piso del submarino. Sí. Y eso, ¿qué hace? No filtra, absorbe el anhidrido carbónico. Porque por lo menos esta unidad, o casi cualquier unidad submarina, tiene que tener un balance entre lo que es el oxígeno y el anhidrido carbónico. Claro. Entonces, con ese procedimiento, se puede alargar, por supuesto, estas famosas 100 horas. Y además, hay otra maniobra que es enviar a toda la gente a sus camas, sus literas. Claro. No dormir, pero... Perdón, pero se hablaba de que no había suficiente cantidad de camas para la tripulación presente. ¿Es cierto que existe la mitad de camas de tripulación? Yo creo que el barco la unidad esta submarina tiene capacidad para 36 tripulantes.
Si no hay camas, obviamente dormirán en bolsas, etcétera, Claro. ¿no? Sí, tampoco es un hotel, digamos. Me imagino que no tiene que haber. Cada tripulante va a tener su cama, porque calculo que no todos dormirán al mismo tiempo. Exactamente, no es algo Claro. que sea cómodo. Pero el famoso tema de la semana que puede permitir que haya oxígeno para respirar es una semana, pero estirando entre esa sustancia que se echa, pidiéndole a los tripulantes que se queden quietos. O sea, a la semana no se llega tranquilo, además a la semana se llega con ese protocolo de Con emergencia. ese protocolo. Es Claro, decir, el barco. Por supuesto que hay que tener en cuenta algo, Diego. Por ejemplo, cuando yo fui representante, tenía todos los manuales, tenía los planos, manuales, etcétera. Sí. Pero hay algo que no se transmite, que son los aspectos secretos de las capacidades del submarino. Porque el submarino podía tener, por ejemplo, capacidad para estar, no sé, en lugar de 100 horas, 200 horas, y que eso públicamente no se sepa. Claro. Horacio, retomamos en un minuto. Sí, Desde cómo no. aquí vamos a sumar a esta tarde a María Rosa. Ella es mamá de Fernando Villarreal, es jefe de operaciones del submarino que está desaparecido. María Rosa, buenas tardes, un gusto saludarla. Buenas tardes. María Rosa, ¿cuándo fue la última vez que pudo conversar con Fernando? Con Fernando fue cuando llegó a Ushuaia, hace una semana más o menos. Ujú. ¿Y qué fue lo que 10 le días. dijo? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le mencionó en esa comunicación? No, estaba contento porque, bueno, llegó a Ushuaia, había parte de la niñez, estuvimos viviendo allá. Entonces, bueno, recorrió los lugares que se acordaba y me mandó fotos. Y después hablamos y, bueno, como tenemos amigos, así que estaba con ellos, disfrutó el momento que le dan libre, así que estaba contento. ¿Y usted ahora dónde se encuentra, María Rosa? Estamos en Mar del Plata. ¿Está en Mar del Plata? ¿Usted es de Mar del Plata o es de otra ciudad? No. Nosotros vivimos en Punta Alta, pero bueno, siempre venimos porque acá vive mi hijo, ¿no? Ajá, porque tengo entendido que han reunido a todos los familiares en Mar del Plata. Por eso le preguntaba si usted viajó a Mar del Plata de motu propio o si fue convocada por la Armada para formar este grupo de familiares. No, fue porque nosotros ya habíamos decidido venir. Bien. Siempre que hace unas navegaciones largas, cuando podemos venimos a esperarlo la mayoría de las veces. Claro. La última vez fue en agosto, que salió y lo vinimos a esperar, así que estábamos ahí entrando y bueno, sacando fotos al submarino, todo hasta que entró, así que sin problema. María Rosa. Siempre venimos. ¿Usted mantuvo algún contacto con el presidente Mauricio Macri, que se acercó hasta el lugar? ¿Cómo? Digo, si mantuvo algún contacto con el presidente Mauricio Macri, que se estaba acercando al lugar. No, porque nosotros como estamos en la casa de mi hijo, con mi nuera y mi nieta, así que vamos a la base, pero vamos y venimos, no tuvimos ¿cómo es? No nos pudimos reunir con él, sin verlo. Y bueno, la pregunta obligada, María Rosa, es ¿cómo hace para pasar estos días, estas horas? No sé si tiene intención de reunirse con otros familiares que estén pasando por lo mismo que usted, si prefiere mantenerse en familia. Es muy difícil, pero bueno, yo tengo fe que van a volver. Son muy responsables, mi hijo es muy responsable, en todo lo que hace le pone el corazón, así que yo creo que deben estar luchando y haciendo cosas como para llegar. Lo esperábamos hoy acá en el muelle porque entre hoy y mañana supuestamente tenían que llegar, así que todavía no pierdo la esperanza de que mañana estén entrando. María Rosa, para muchos argentinos, para la mayoría, todo lo que está sucediendo es nuevo, nos estamos enterando todos de muchos términos nuevos, de cómo es el trabajo. ¿Usted nos podría contar cómo es el trabajo de Fernando? Mira, mucho no entiendo, a pesar que pertenecemos a la familia naval, porque mi marido está retirado de la Armada, pero la verdad que el submarino mucho no... Sé que es jefe de operaciones, es teniente de navío, y bueno, todo lo relacionado a las operaciones, ¿no? ¿Y hace mucho se dedica Fernando a navegar en submarinos? No sé cuándo fue que descubrió esta vocación. Bueno, usted dice que es de familia, la Armada, digamos, pero esto de estar en el mundo de los submarinos, tan extraño para la mayoría de nosotros, ¿cómo fue que a Fernando se le ocurrió meterse en ese mundo? Mira, no sé, porque cuando vino y me dijo que quería ser submarinista, yo casi me muero. ¿Cuánto hace de mi marido, eso?
Es una anécdota, pero bueno, la digo porque... Sí, obvio. Mi marido siempre estuvo en buque, así que el primer submarinista en la familia que tenemos. Mirá. Y bueno, cuando salía los primeros días no me decía porque yo me ponía mal, ¿no? En su carrera, después me fui acostumbrando. Claro. ¿Y se acuerda cómo fue el relato de aquel primer viaje que le tocó? Sí, estaba entusiasmado y cuando volvió me dijo, mamá, dice, hoy hice como un bautismo porque estaba en la escuela naval todavía, no era guardia marina, y me dice, dice, fui 2 días a andar en un submarino, me llevaron, me invitaron y como a él le gustaba, así que volvió alegre. ¿A dónde había Me lo ido? había dicho. ¿Cuál fue el trayecto en esa oportunidad de ese viaje de 2 días? No tengo idea, porque como estaba en la escuela no... ¿Habrá salido de Bahía Blanca, de donde es oriundo usted, o estaba ya en la base de Mar del Plata, en Ushuaia? No, eso es la escuela naval. Ah, en la escuela naval, hizo el viaje de 2 días. Cuando está estudiando. Claro. ¿Y su marido? ¿Su marido está con usted? ¿Vive? Sí. Y su marido, calculo que al tener tanta experiencia en esto debe llevar mucha sabiduría, ¿no? En un momento como este, al tener la vocación tan presente, debe ayudar mucho, calculo. Sí, bueno, él es el que me da a mí tranquilidad, ¿no? Mi marido. Claro. ¿Está retirado su marido? Sí, ya se retiró hace poco, pero bueno, ya está retirado, 5 años. Mirá. Bien, María Rosa, muchísimas gracias por este contacto con C5N y vamos a seguir muy de cerca, por supuesto. Bueno, sí, lo único que digo que lo estoy esperando, estoy acá al lado del mar, así que hoy o mañana tienen que entrar, las esperanzas no las perdemos. Y más con toda la gente que nos está ayudando, seguro que van a venir. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, muchísimas gracias. Hasta luego. Increíble, Bueno, hasta luego. qué vocación, ¿no? Uno escucha esas Qué estado historias, de ¿no? ánimo, De qué familia. fuerza, ¿no? Claro. Además que yo pertenezco a la familia naval también y hay mucha solidaridad cuando sucede este tipo de cosas, ¿no? No, y aparte por hechos como este, que son excepcionales, uno termina enterándose de historias de vida, de la primera submarinista, que la verdad que Por yo no supuesto. sabía, mucha gente nos habrá enterado, Muy sabrá joven recién ahora que también, había una 35 mujer, años. 35 años, mirá, tantas historias de vida. Es algo similar que usted también conoce mucho de los viajes a la Antártida, que nos enteramos de esas proezas del patriotismo de los que viven 1 año y pico en la Antártida, Sí. solo cuando hay un problema. ¿Te cuento ¿no? algo de la Antártida? Sí, por Muy favor. corto. Mi padre, que era médico, capitán de fragata médico, bueno, murió con ese grado antiguo, fue el que hizo el rescate en la Antártida y operó al teniente Lafert décadas atrás por un ataque de apendicitis. Me acuerdo, médico. ¿cuándo fue eso? ¿En qué año? Fue, calculo, en la década del 50. Increíble, que era algo tan simple como ahora uno le duele un poquito el abdomen, bueno, va a una guardia, ecografía, lo que Sí, fue, sí. tomógrafo y lo operan de apendicitis de urgencia, pero estás en la Antártida. Mi padre tuvo que ir a bordo de un barco en ese momento. El nombre de él incluso figura en el libro de Soria, La vida en la Antártida. Mirá. Justamente comentando el rescate que hizo mi padre, ¿no? Que, bueno, Increíble, en vos esa estás en época los no había libros quirófano en la Antártida. Claro. Entonces, justamente ellos se quedaban porque había, por supuesto, un mar terrible, parecido a este que estamos observando ahora en la zona. Y mi padre fumaba con pipa y comía, y mientras todo el resto estaba mareado, ¿no? Claro. Entonces, justamente el autor del libro dice Galeno. Y era su padre. Fumaba, sí. Qué bárbaro. Así que por eso uno quiere mucho lo que es la vida naval. Yo he vivido en la base de Puerto Belgrano, yo viví en Ushuaia. Yo viví en Ushuaia. Estuve en Ushuaia hace poquito, hace unos días. Lamentablemente no había ningún tipo en ese momento de noticias de que algo así pudiera ocurrir. Claro. Pero fue realmente, son experiencias de vida interesantes, ¿no? Recién lo escuchaba decir la vida en la Antártida, ¿no? Y pienso cómo es la vida en un submarino. ¿Cualquiera está apto para poder hacer esas travesías durante tanto tiempo? ¿Cómo es el entrenamiento? No, el entrenamiento primero que todo es muy largo, no es tan simple. Lo primero que todo es un entrenamiento contra la claustrofobia. Es decir, porque el submarinista no puede tener ese tipo de problemas. Claro. O sea, hay por lo menos un entrenamiento bastante prolongado. Y por ejemplo, yo creo que estos tripulantes que de alguna manera sobran del número habitual son futuros tripulantes de estas unidades. Porque claro, llega un momento que se retiran o que no están capacitados para continuar en inmersión, Claro. etcétera. Entonces, ¿cómo se hace? Se los embarca
y se los va entrenando justamente en navegación, ¿no? ¿Cuánto mide este submarino, por ejemplo? Creo que 60 y pico de 68 metros aproximadamente, 8 de manga, de ancho. Sí, pero yo digo con mentalidad de porteño, que digamos cero mar, mucho menos el ambiente militar, pero uno dice 70 metros y se imagina como un pasillo de 70 metros, pero no es así. Yo cuando fui a ver un submarino, digamos, son pasillos angostos. Muy angostos. Claro, no es que uno se tiene que imaginar un lugar que sea 70 metros por 5 de ancho, no. Son 8 metros de... Es así, digo. ¿Y cómo es la vida? Bueno, la vida del submarinista, bueno... ¿Cómo comen? Tienen una gran pasión. ¿Qué ejercicios hacen para los músculos? Con sus raciones, tienen sus ejercicios, etcétera. Hay que ver que en tiempos de paz, esto no ocurrió durante la Guerra de Malvinas, en tiempos de paz, los submarinos tienen que emerger también una vez por día, por ejemplo, para tomar aire. Sí. Y yo les comentaba el por qué la unidad tendría que estar por debajo de los 70 metros. Ajá. Porque hay maniobras de escape. Ahora ustedes van a preguntar cómo se hace para escaparse de un submarino que está en el lecho del mar, por ejemplo, hasta 70 metros. Sí. ¿Cómo se hace? En la escotilla hay algo que se llama pollera o pollerita. Esa pollerita, en un caso de emergencia, se baja hasta aproximadamente 50 centímetros del piso del submarino. Se inunda el submarino. Mientras tanto, todos los tripulantes tienen sus trajes de acuanautas, por supuesto, con sus máscaras, con todo, oxígeno, todo. Una vez que está eso inundado, van haciendo el escape por esta pollera. Ascendiendo a la superficie, por supuesto, por etapas, porque si no explotan los pulmones, como se habrán visto en muchas películas, ¿no? Ahora, Horacio, disculpe, pero lo primero que pienso es lo siguiente. Usted menciona que estaba preparado para 37 tripulantes, pero sabemos que hay 44. 36 por manual, ¿no? Ajá, pero hay 44. Y yo creo que entonces, que esos 44, esos que sobran, deben ser, hablo en potencial, deberían ser, porque uno no tiene manifiesto a bordo completo, es decir, hay los nombres, están los nombres principales. Sí, se conoció la lista, etcétera. El segundo comandante es el hijo de un oficial de la Marina muy prestigioso, de apellido Vergallo, quien está en este momento de la unidad desaparecida. Es decir, son personas realmente con muchísima experiencia, pero yo pienso que ese exceso de tripulantes se debe a personas que están siendo entrenadas. Claro, pero digo, entonces en ese caso la maniobra que usted está sugiriendo, digamos, no sería posible, no sería factible. Con respecto a la de la pollera, claro. Bueno, en este momento no es factible porque estaría a más de 70 metros. Eso es que por protocolo, digamos, si tiene un inconveniente y no queda otra alternativa, se hace esa maniobra. La última palabra siempre la tiene el comandante. Exacto, claro. Siempre que el comandante autorice, etcétera, pero por tradición, protocolo, etcétera, exacto, se puede hacer esa maniobra, pero siempre que la profundidad no sea mayor a 70 metros. A 70 metros. Claro. Porque ahí ya es inviable. Ya es inviable. Entonces, lo que a mí me hace eso es suponer, siempre en potencial, claro, como uno de los escenarios, que de encontrarse en inmersión el submarino, imposibilitado de salir a superficie, tendría que estar a una profundidad mayor a 70 metros. Claro, si no hubieran hecho exactamente esa maniobra. De estar en una profundidad mayor, habrá que esperar, primero que todo que se localice donde está el submarino. Y segundo, llegar a tiempo, antes que se agote el oxígeno, con esta famosa campana que puede descender hasta 600 metros. O sea que hay que tener mucha esperanza, sobre todo por estos supuestos golpes que se han escuchado, que esperemos que no sean noticias, porque son noticias del exterior. Claro, ¿no? Sí, lo difundió la CNN en base a una fuente que tienen en la Armada norteamericana que está colaborando, que dice que barcos argentinos fueron los que escucharon. Exactamente, me parece mentira que uno se entere de esto por fuente del exterior, con lo cual tampoco uno le tiene que dar más crédito que el que corresponde. Exacto, por eso lo aclaramos de entrada. Y en este caso, bueno, hablaría bien de la Fuerza Armada Argentina, porque en este caso, de ser así, Dios quiera que sea así, sería una autoridad argentina que le dio el dato a autoridades norteamericanas. Hasta ahí es lógico que se hablen entre ellos, porque tienen que coordinar. Claro. Donde fue la falla fue que después de una autoridad norteamericana le filtre el dato a la CNN. Esa es la parte que... yo hablé con CNN, me llamaron hace un rato, CNN hace un rato, es posible que salga al aire en algún momento, pero justamente ellos han colaborado al conocimiento de esto, el cual nosotros no teníamos noticias. Y el Reino Unido está colaborando también. El Reino Unido está colaborando también. Chile. Sí, hay un montón de unidades, Chile, Uruguay.
creo que ahí está el avión de la NASA. ¿Qué se puede decir respecto de las embarcaciones que han enviado? Son obviamente de primera línea tecnológica, ¿no? Sí. Digamos, state of the art, ¿no? Es decir, el último grito, para que entienda todo el mundo, en materia tecnológica, para detección por ejemplo, de unidades submarinas, porque claro, obviamente lo que más sirve son unidades aéreas y de superficie de lucha antisubmarina. Claro, porque son los que saben detectar hasta el menor sonido. Claro, aparte, la esencia del submarino es no ser detectado. Exactamente. O sea, el chiste de un submarino es ese, es poder navegar en aguas bajas y no ser detectado. Entonces, claro, en este caso, lógicamente, al ser un submarino, digamos, en emergencia, bueno, ahí sí lleva adelante procedimientos para ser detectado. Pero claro, ayudaría mucho la última tecnología estadounidense, teniendo en cuenta que este la es un británica submarino también, de exactamente, última generación, es del 83, ¿no? Del año 83, está actualizado 83/85. En realidad se utilizaron todos los repuestos y motores, todo lo que había a mano, originales que estaban por ser utilizados para la construcción de los otros submarinos. Ajá. Es decir, está como nuevo, debería estar como nuevo. Está como 0 kilómetros, pero un modelo 83, 0 kilómetros. Exactamente. Al comienzo no es que esas refacciones que duraron 7 años hicieron que quede como un 0 kilómetro de 2017, ¿no? Claro, no, para nada. Es como si uno tiene un auto modelo 83, lo manda a un taller y queda como nuevo de fábrica 83. Claro, de cualquier manera el submarino es un submarino excelente. Yo tuve la experiencia esta de promocionar el submarino, porque claro, cuando uno tenía llegada a un presidente árabe o a un líder árabe, llámese Gaddafi o príncipe de Arabia Saudita o de Kuwait, etcétera, bueno, obviamente, señor Calderón, podría haber usted, porque los embajadores muchas veces no llegaban a esos lugares. Entonces, y usted a mostrar el submarino. Pero se tiene que interiorizar uno, digamos, profundamente lo que está intentando transmitir. Y después hay una cuestión, que es todo lo que es secreto del submarino, que solamente se da conocimiento cuando hay un interés ya en firme, o hubiera existido, de haber existido un interés firme de algún comprador para esa unidad. Ahí le cuenta los secretos. Porque el secreto del submarino está, además, por ejemplo, en el software, en cierto tipo de capacidades. Por eso la cuestión del oxígeno o del resto siempre tiene que usarse en potencial. Los periodistas, quienes conocemos un poquitito más de estos temas, no demasiado, pero que lo conocemos por experiencia, siempre hay que usar el potencial, porque hay siempre... Es una cuestión táctica, no decirlo. Exactamente. Además, por ejemplo, cómo se despliegan los submarinos en caso de una situación de combate, como ocurrió en Malvinas, donde todo se hizo mal porque no había, por ejemplo, conjuntés, etcétera, ¿no? O sea que por eso yo creo que hay que tener esperanzas. Porque, digamos, esperanzas reales, ¿no? Este submarino estaba realizando un patrullaje, pero también podría utilizarse para la guerra, si por quisiera. supuesto, hay que ver, yo no tengo la información si el submarino tenía armamento o no tenía armamento. Lo más probable es que no tuviera armamento. No en esta ocasión. Que no tuviera armamento. De manera tal que, obviamente, lo que se estaba haciendo, lo que se hace en común. Ahí quiero desmentir algo que es importante desmentirlo, porque estas cuestiones que salen en WhatsApp, todas estas que circulan, es que el submarino podía haber estado sumergido en inversión, por supuesto, en aguas de la zona exclusiva económica británica. No, estaba dentro del mar argentino. Yo quiero aclarar que que tienen no se lo reconocería lo que rodea Malvinas, dice usted. Claro. Pero cuidado, cuando hablan de 400, porque la gente, al hablar de 400 kilómetros a partir de la costa, pero no se conoce la geografía, como es la San Brombón, la bahía, las puntas, todo eso. Entonces uno prolonga eso y mucha gente cree que, no sé, que el submarino estaba poco menos que no sé, a 200 millas de Puerto Argentino. Sí. No, queda descartadísimo. Hay algo que, a pesar de que prohibido, hay que aclarar, que está prohibido. Está absolutamente prohibido cualquier tipo de misión de esas características a un submarino o a un buque de la Armada Argentina, justamente para evitar cualquier tipo de provocación. Por más que las Malvinas sean argentinas. Exactamente. Ya bastante nos provocan los ingleses para darle motivo. Claro. Ahora, hay algo que no terminé de entender en este buen tiempo que llevamos conversando, que me gustaría enfatizar, que es ¿en qué consiste esto de la campana que permite encontrar al submarino? ¿Qué es la campana? La campana no permite. ¿Cómo funciona? La campana no permite encontrar al submarino. La campana opera
cuando el submarino es localizado. Entonces, ok. Entonces hay, supuestamente, con toda la tecnología, una silueta tridimensional, muchas veces, de la unidad que se busca. Recordarán el famoso avión de Malaysian Airlines, que yo tuve tantas veces acá en el canal. Bueno, algo parecido, pero en este caso es un submarino, no un avión. Bien. ¿No es cierto? Entonces se detecta, por ejemplo, el submarino. Esto sería, por ejemplo, el submarino. A ver, en estas condiciones, que tiene en esta posición. Tiene más esa forma. Baja la campana, acá está la escotilla. La campana, como comentamos, se aferra a la escotilla, la puerta de la campana, se abre la escotilla y de ahí... Y ahí se hace un tubo, una red de ascensor que permite que la escalera, lo que fuera. Si recordamos lo de los mineros chilenos, estaba pensando en lo mismo. Podría ser una especie de cápsula como la que rescató a los mineros. Yo pensé que es algo, yo el tema de los mineros lo recordé por lo dramático, por haber estado también contra el tiempo y haber tenido un final feliz, que es el que uno desea realmente para los tripulantes. Hay que tener en cuenta para los tripulantes de que, como decía Diego, por ejemplo, esto mide 68 metros de eslora. Sí. O sea, de largo 68 metros, es muy poco. Y más o menos 8 metros. Y de ancho es menos todavía. 8, claro, de manga. Entonces, ¿qué sucede? Eso en la superficie de un mar embravecido, como el que hemos visto en esa famosa unidad de superficie, ustedes habrán visto el video, que es real, ¿no? Que está en la zona de búsqueda. Bueno, imagínense una unidad preparada para estar en inmersión en la superficie. Sí, increíble. Es como una coctelera, lastimaría a los tripulantes, etcétera, ¿no? Horacio, está Samuel Zamorano en este momento en Mar del Plata, es periodista y por supuesto nos interesaría saber si existe algún dato más en esta búsqueda desesperada. Samuel, gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, estamos aquí en la base naval Mar del Plata, donde lamentablemente este lugar se ha transformado en una suerte de epicentro de la información a raíz de la búsqueda intensa que se está realizando en el mar argentino del submarino Ara San Juan. Por el momento no hay mayores novedades que las que se han dado en las dos partes del día, tanto aquí como en el edificio Libertad de Capital Federal. Hablamos de dos noticias centrales de esta jornada. Por un lado, la confirmación de que las 7 llamadas satelitales que se percibieron en distintos dispositivos el día sábado no corresponden al submarino San Juan. Y por el otro, la confirmación también de que ha habido averías previas que han sido reportadas por el capitán del buque antes del cese de las comunicaciones. Esto es lo que se ha sabido aquí hasta el momento. En este lugar hay una gran cantidad de familiares esperando, entre 70 y 100 personas que están siendo contenidas de manera física y psicológica por el cuerpo interdisciplinario de la Armada, así que hay mucha expectativa, se viven situaciones un tanto angustiosas, porque llegan familiares, llegan marplatenses y turistas que están en estos momentos también a expresar muestras de acompañamiento al dolor de los familiares por no saber el paradero de estos 44 tripulantes del Ara San Juan. Samuel, buenas tardes. Aprovecho tu presencia ahí para que nos cuentes un poco cómo es el calor, ¿no? Recién algo mencionabas respecto de los familiares, pero ¿qué es lo que más se escucha, ¿no? en la intimidad? Sí, hay innumerables muestras de acompañamiento, de gente que va llegando. Es permanente el arribo de gente, de familiares. Bueno, ahora me voy a dar una vueltita como para que vean que hay gente que va llegando en estos momentos a la base naval, llegan familiares abrazados con muestras de dolor, por supuesto, y de incertidumbre, porque lamentablemente las dos noticias del día de hoy, lo que les mencionaba, tanto el tema de las llamadas satelitales y después la confirmación de una avería previa, han bajado un poco por lo menos el semblante, si bien la esperanza siempre está bien pero bien alta, pero bueno, lamentablemente la noticia no es la esperada, no ha sido la buena noticia que todos estamos esperando en estos momentos. Y respecto a la visita del presidente Macri, ¿qué se sabe, Samuel? El presidente arribó a las 12:05 del mediodía, estuvo reunido con familiares de los tripulantes. Fue media hora la visita concretamente, a las 12:35 ya se estaba retirando. No pudimos tener acceso, no pudimos tener la palabra ni el testimonio del presidente, pero sí hablamos con gente que estuvo en esa reunión donde él les dio una palabra de apoyo, una palabra de aliento, medida, certera, según el propio testimonio de uno de los especialistas con los que pudimos dialogar, que es el doctor Ricardo Stein, que es psicólogo y psiquiatra del Estado Mayor Conjunto que está trabajando aquí en la contención de las víctimas. Eso fue la visita de Mauricio Macri, que estuvo este fin de semana en Chapadmalal, en la residencia presidencial, luego de también de aquel incidente del viernes por la noche en el helicóptero que todos conocemos. Claro, ¿fue solo el presidente? ¿Fue con algún integrante de gabinete, de gobierno, con la esposa, se sabe?
Se lo pudo ver rápidamente, pasó por aquí por la entrada, se lo pudo ver a él solo en el asiento trasero de uno de los autos oficiales. No se pudo percibir el acompañamiento de ningún otro ministro o algún funcionario del gabinete, pero eso fue lo que pudimos ver, y así como llegó, partió sin dar mayores precisiones ni declaraciones. ¿Se sabe cuándo podría ser el próximo parte por lo que respecta a Galeazzi, no el vocero que está allí en Mar del Plata? Sí, Galeazzi nos informó que va a hablar cerca de las 17:30 horas para dar un parte más, y luego habría uno cerca de las 19 horas, tal vez a las 20, que ya sería el último del día. Para repasar, ¿no?, lo que ya ha dicho hasta ahora, los principales puntos de la última de sus declaraciones. Entonces, lo más concreto y lo más importante fue la confirmación de que las 7 llamadas satelitales del día sábado no corresponden al submarino San Juan, y también de que hubo comunicación previa antes del cese de las comunicaciones, donde el capitán del navío expresaba que había fallas o algún tipo de avería en el sistema de baterías. Esto es lo concreto y es lo único que se sabe hasta el momento. Luego, en el siguiente parte, en el de las 13:30 horas, Galeazzi explicó que estas averías no necesariamente tendrían que ver con el presunto siniestro o con la desaparición del submarino, del cual no se tienen noticias desde el miércoles a la mañana. Claro, sí, dijo que, digamos, una avería no necesariamente, no sé si dijo una emergencia o algo similar. Ahora, nosotros hace una hora aproximadamente dábamos una noticia que viene de medio estadounidense, ¿sí?, que es muy loco en este mundo globalizado, que cita a 2 buques de la Armada Argentina que la noticia dice habrían detectado sonidos a través del sonar que tienen estos barcos, de lo que podrían ser herramientas golpeando el casco del submarino. Esto se supo hace una hora aproximadamente. Calculo que habrá que esperar la conferencia de prensa ahora para tener un detalle más al respecto. Ante todo, saber si es información oficial o no. Pero por el momento no se habló de esto. Acá no se ha hablado de esto, sí lo hemos hablado, por supuesto, aquí entre los colegas, que estamos permanentemente chequeando la información, pero no ha habido todavía una palabra oficial que nos pueda confirmar ese dato. Bien, bien. Te agradecemos mucho, Samuel, por este contacto, este tiempo con nosotros. Es muy valioso, ¿no?, contar con alguien, un periodista que está allí en Mar del Plata. Probablemente después de la conferencia de prensa, con información oficial en la mano, te vamos a volver a molestar. Gracias. Ningún problema. Horacio, volvemos con las noticias oficiales, ¿no? Las de esta mañana, la de famosa avería. Esa fue la palabra. El vocero había dicho que es una avería, pero que una avería no necesariamente es una emergencia, es una avería. Claro, respecto al tema eléctrico, ¿no? Acá el capitán, el comandante, es alguien muy experimentado, ¿no? Más allá de lo que pueda haber ocurrido, no quiera que nada que sea extremadamente grave, pero una avería en el sector de baterías puede tener consecuencias graves. A lo mejor el comandante estimó que no era en ese momento necesario declararse en emergencia o pedir ayuda, y luego la situación obviamente cambió, y creo que es así, porque además no hubo ningún tipo de dispositivo eyectado para que pudiera ser captada la señal. ¿Eso qué pueden llegar a lanzar los submarinos de emergencia? ¿Qué es eso que eyectan? Es una especie, el submarino aparte tiene un sonar, es un aparato, un dispositivo que flota y que lanza la señal satélite, exactamente. Entiendo. Y no, para que se entienda bien lo que es, sí. En principio no se cree que haya llegado. Entonces lo cual uno empieza a pensar, ¿por qué no hubo una maniobra de, por ejemplo, como la que yo comentaba con la famosa pollerita, ¿no?, de abandono de la unidad? ¿Por qué no se eyectó este dispositivo? Uno empieza a preguntarse muchas cosas. ¿Es imposible que no se haya detectado si ese dispositivo se eyecta? ¿Debería haberse captado? Sí. Si el dispositivo se eyectó, si estuviera en buenas condiciones, porque también hay que ver si el dispositivo ese estaba en buenas condiciones. Son especulaciones, pero evidentemente algo ha fallado. ¿Cuántos de esos dispositivos hay a bordo generalmente? Creo que está el sonar, que propio del submarino, pero además creo que hay uno solo. Uno solo. Después está el teléfono que supuestamente que es un teléfono satelital de marca Iridium. ¿Y el telégrafo? No, eso no corre. No, porque había una versión, digamos, es como muy antiguo, ¿no? Pero dicen también no. Además que hay un teléfono dentro del barco, pero eso sirve para comunicaciones
con otras unidades de superficie que incluso tienen que estar muy cercanas. Pero yo, claro, que todos los sistemas de comunicaciones forman parte muchas veces de los datos secretos que no se dan a conocimiento público. Claro, porque volvemos a lo mismo, porque esa es la idea originalmente de tener un submarino. Exactamente. ¿No? Que no sea detectado. Que no sea detectado, que se conozcan... y que no se conozcan todos los dispositivos tecnológicos que tiene. Exactamente, ¿no? Que no se conozcan las capacidades reales del submarino, que no sean las públicas del manual, las que se pueden a lo mejor conseguir con los mismos fabricantes. La Argentina ha tenido siempre la capacidad de modificar y mejorar muchas cosas. Acá con el proyecto Cóndor, la Argentina, por ejemplo, mejoró el quemado del combustible sólido. Claro. Para hablar solamente de un tema, con el Exocet, no olvidemos que los Exocet los puso a punto la Argentina, que además lanzó un Exocet AM-39 desde tierra, con lo cual impactó en un buque británico. Sí. O sea, tuvo la capacidad de adaptar un misil que es aire-mar para que ese misil fuera tierra-mar y bueno, y hiciera blanco. Escuchando de esas historias de submarinos, igual que este tiempo que hablamos de la Antártida también, sí, la idea de Malvinas se nos viene a la mente, ¿no? De cómo con estos elementos los militares hicieron mucho, los soldados argentinos hicieron muchísimo en este conflicto, pero eso quedará para otra invitación. Para otra oportunidad. Horacio, muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento. Claro, por lo menos para los oyentes. Clarísimo, muy amable, Nos vemos la próxima. Bien, momento de actualizar la información, Diego.